Buenos días a todos. Bueno, ya tardes más bien, vamos a ponernos de pie. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor, gracias porque tenemos hoy el privilegio de acercarnos ante tu presencia. Sabemos que tu palabra es verdad. Ayúdanos a recibirla, a tomarla en nuestro corazón y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Lo he dicho cada semana, pero creo que es importante recordar siempre que Hebreos es una carta que fue escrita como una exhortación, como una palabra de ánimo a un grupo de creyentes que estaban tentados a regresar a un sistema religioso. La presión social, la persecución política que ya había en aquel momento, persecución religiosa, estaba siendo una tentación para que los creyentes regresaran al sistema ritualista anterior. Y no sé si alguna vez te ha pasado que, por lo menos a mí sí, en algún momento llegar a pensar, ¿y si no es verdad? ¿Y si estoy equivocado? O sea, hay tanta gente que cree en tantas cosas y lo creen sinceramente. ¿Qué me garantiza que yo no estoy equivocado realmente? Bueno, el escritor de esta carta poco a poco ha ido mostrándonos cómo Jesús es superior a todos los otros elementos de los que podríamos agarrarnos. Es superior a los profetas, es superior a los ángeles, es superior a Moisés, es superior como sacerdote. Estuvimos viendo por varias semanas cómo Jesús es superior en su rol de sacerdote, porque es un sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿te acuerdas? También vimos la semana pasada, vimos también que ya que es un sacerdote de una orden distinta, mejor, también es el que nos permite entrar a un mejor pacto. El pacto anterior nos pedía que obedeciéramos para vivir. El nuevo pacto que Jesús trae como un nuevo sacerdote no nos dice obedece y vivirás, sino más bien cree y vivirás. Y ahora vamos al capítulo 9, y el capítulo 9 y 10 nos va a hablar de las implicaciones de este mejor pacto que tenemos. Hay muchas cosas que están cambiando si hay un mejor pacto, y vamos a comenzar con esto de la casa de Dios o el tabernáculo de Dios. Dice el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto, es decir, normas de adoración, y un santuario terrenal. Y va a explicarnos por qué el santuario nuevo, que es el de Cristo, es superior al santuario anterior, el santuario religioso. ¿Por qué es mejor? ¿Por qué es superior? Y lo primero que nos dice es que el anterior es un santuario terrenal. ¿Qué quiere decir? Ojo, terrenal no quiere decir mundano, no es que es, no es, que es malo, no. Es terrenal en el sentido en que pues está hecho, número uno, con materiales terrenales. Cuando van a hacer el tabernáculo, Moisés pide al pueblo que traigan distintas cosas y con eso construye el tabernáculo. Entonces eran cosas que pues había, no son cosas nuevas, estaban ahí en la naturaleza pues. De hecho, seguramente algunas de esas cosas, como es terrenal, es hecho por manos humanas y tal vez no quedó perfectísimo. Tal vez se le fue un milímetro de tela por aquí, un milímetro de tela por allá. El propio uso de las cosas seguramente hizo que se estire una telita un poco más, porque es terrenal, ¿no? Además de eso, al ser terrenal, está sujeto a, pues que está en un solo lugar. Es el santuario que Dios le está pidiendo al pueblo de Israel y solo ellos lo tenían. Si nosotros quisiéramos asistir, pues tendríamos que ir hasta donde está ese santuario. No habría, y eso implicaría, el día de hoy ya sería difícil, boletos de avión, todo esto. Entonces, no es malo, pero es terrenal, ¿no? Versículo 2.
porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Ahora, para poder entenderlo mejor esto, me traje dos cosas. Uno, unas fotografías que vamos a, bueno, no son fotografías, son ilustraciones, porque no había fotografía en aquella época, ¿no? Son ilustraciones del tabernáculo. Y número dos, me traje un librito que me mandaron unos amigos y una amiga me la mandaron desde Sudamérica. Y es un libro bien bonito porque está con páginas como transparentes, entonces vas quitando unas páginas y es como que el tabernáculo, como una cebolla, le vas quitando capas y lo vas como pelando, ¿no? Así, para ver lo que está dentro. Ese libro está en la mesa que está allá donde están las computadoras, en el lado pegado de la derecha. Terminando la reunión, puedes ir a verlo allá en orden y por favor, eso, con cuidado, porque no son hojitas que nomás tienes que hacerle así para poder ir viendo. Es un libro sobre el tabernáculo con unas ilustraciones muy bonitas y al final de la reunión estará ya en la mesa atrás. Pero si no, de todos modos tenemos estas imágenes. Vamos a poner la primera imagen. La primera imagen es una ilustración de más o menos cómo se vería el tabernáculo. Y lo primero que vemos es una especie de barda, no es muro porque son unas telas, son unos postes con unas telas que funcionaban como de pared para el perímetro, ¿no? Si te das cuenta, al frente hay unas que son como color medio púrpura. Esa era la puerta, había una sola puerta, por ahí se entraba al atrio. Ese patio se llamaba el atrio. Y ahí es donde está una como caja cuadrada con fuego. Ese es el altar del sacrificio, o el altar de bronce también se llama. Y justo atrás hay una como copa grande. Ese es el lavacro de bronce. Es en el altar del sacrificio. El sacerdote ponía el becerro, el borrego, lo que sea, lo sacrificaba, lo quemaba y luego se lavaba con el agua que está en la fuente, en el lavacro de bronce, ¿no? En la siguiente imagen tenemos una escena parecida, pero es otra perspectiva y tienes lo mismo, ¿no? El muro, digamos, la puerta de este lado, el altar del sacrificio y luego la fuente de bronce, el lavacro de bronce que está ahí. Y luego, si te fijas, hay como una casita, digamos, como una tiendita. Ahí dentro estaba dividido en dos secciones. A la puerta tiene un velo, ese es el primer velo. Y luego entrabas, vamos a la siguiente imagen, por favor. Entrabas, si te fijas, ahí tienes lo mismo, pero eso está visto desde arriba, como si estuviéramos flotando sobre el tabernáculo. Tienes, mira, está de este lado también, yo no sabía eso. Entras y el primer lugar, pasando el primer velo, está el lugar santo. En el lugar santo tienes tres cosas. Entrabas y a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. Al frente había un candelabro. Ten en cuenta que esto está hecho de capas de tela gruesa, de pieles. Entonces no hay luz ahí adentro y no hay luz eléctrica ni nada. Entonces lo único que iluminaba era este candelabro que tenía siete brazos y no tenía velas, sino eran unos platitos donde se ponía aceite y se quemaba el aceite con un pabilo, con una mecha, para que alumbre. Y luego, digamos, enfrente no se nota. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Este es más esquemático, ¿no? En este esquema tenemos lo mismo. Dentro del lugar santo está la mesa de los panes de la proposición. Eran 12, ahí parecen 2 pizzas, pero en realidad eran 12 panes. Enfrente está el candelabro. Y si te fijas un poquito más adelante está el altar del incienso. El altar del incienso era una caja más o menos de 90 centímetros de altura, donde se ponía el incienso y se quemaba. El incienso desde ahí se lo tomaba y se lo ponía en un incensario, que es como una bolita, como una campanita donde se pone el incienso. Seguramente has visto sacerdotes católicos que tienen como una cadena donde está como una bolita que va saliendo humo. Bueno, es eso. Lo llenaban del altar del incienso, tomaban el incienso, lo ponían en el incensario y con unas cadenas se iba envolviendo de humo el sacerdote. ¿Para qué? El sumo sacerdote una vez al año hacía eso para poder entrar tras el segundo velo.
El segundo velo ahí es como una línea moradita también. Y en el segundo velo está el arca del pacto, que era una caja de madera con unos palos para poder agarrarla sin tocarla, para poder transportarla. Esta caja de madera era una caja recubierta de oro que veremos en un momentito. Entonces, más o menos ten esta imagen y vamos a leer el versículo 2. Dice: el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, en este momento no habla del atrio el escritor de la carta, sino solo lo de la tiendita esa. En el lugar santo estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Cada una de estas cosas representaba algo eterno y a futuro. Obviamente, el candelabro, que era lo que daba luz, representa, ¿a qué crees? Jesús. Jesús, Él dijo: yo soy la luz del mundo. La mesa de los panes de la proposición, la palabra proposición viene de una palabra que habla de estar frente al rostro. Era como comer frente a Dios. Esos panes se cambiaban cada sábado y se comían. Y era como comer lo que Dios te estaba invitando, por decirlo de alguna manera. Y era un tiempo de comunión con Dios. Y estos panes, por supuesto, representaban a futuro a Cristo, que es el verdadero pan que descendió del cielo, es el pan de vida. Ahora, sigamos leyendo. Verso 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná. El arca era esta caja y tenía una urna, como una vasija que tenía maná. Además de eso, dice, tenía la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. El arca de oro, esta como caja, tenía esta vasija con maná, representando dos cosas básicamente. Número uno, la provisión de Dios en el desierto. El maná era alimento que caía, que hacía llover Dios para que el pueblo nunca escaseara de alimento, y le proveía lo suficiente. Si eras una familia numerosa, podías recoger mucho maná y no había problema. El maná, dice la palabra, que era pan de ángeles. O sea, imagínate que tú no tienes que ir a comprar comida, que llueve la comida, nomás levantarte y recoger. ¡Qué maravilla sería! Bueno, ¿sabes qué hizo el pueblo cuando empezó a caer maná? Dijo: ¿otra vez maná? ¿De nuevo? Ya estamos cansados de este pan tan liviano. Era pan de ángeles. Y el pueblo: maná. Y se cansaron. Y Dios guarda un poco del maná, representando la provisión de Dios, pero también la rebeldía, la insatisfacción humana. La vara de Aarón que reverdeció, la vara era un palo. Un palo no está vivo, es un palo que pues ya está seco. Y en algún momento el pueblo empieza a decir: ¿por qué tenemos que hacerle caso a Moisés y a Aarón? ¿No está el Espíritu en todos nosotros? ¿Por qué tenemos que obedecerle? Y como que se rebelan contra el liderazgo que Dios había levantado. Y Dios dice: ok, cada familia ponga su vara aquí y veamos mañana a ver qué pasa. Una de esas va a florecer, lo cual no sucede porque son palos, ¿no? Los palos no florecen. Pero al día siguiente, la vara de Aarón tenía hojas, flores y fruto, lo cual por supuesto representa la capacidad que tiene Dios. Sí, Aarón no era el mejor de la nación, pero Dios en lo muerto puede hacer sacar fruto, puede hacer sacar flores. Es el poder de Dios, no es el poder de Aarón. Entonces representa eso, pero también representa, ¿qué crees? La rebeldía de la nación. Y lo tercero que había, dice, estaba las tablas del pacto. Las tablas del pacto eran aquellas que Moisés en el monte Sinaí recibe, y que dice que Dios escribió con su dedo y le dio estas tablas. Y Moisés va bajando al campamento, y el campamento está el pueblo, en vez de estar esperando lo que Dios va a traer a través de Moisés, en el campamento están en una bacanal, ahí en una orgía espantosa alrededor de un becerro de oro. Y entonces Moisés rompe las tablas de la ley
como un símbolo de cómo el pueblo ha quebrantado la ley de Dios. Y Dios dice: recójanme estos pedazos y pónganlos también dentro del arca. La palabra de Dios, la ley de Dios, ¿qué puede haber más maravilloso? Pero está quebrantada. Por eso también recuerda la rebelión humana. Entonces, si te das cuenta, dentro del arca está la bendición de Dios y nuestra propia condición terrible, nuestra propia naturaleza rebelde. Entonces, ¿qué más dice versículo 5? Sobre ella, sobre el arca, dice: los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El propiciatorio era la tapa, ¿no? La caja es esta cosa donde se guardaban, pero la tapa se llamaba el propiciatorio, también era de oro, y encima de esa tapa había unos querubines labrados en oro. En la tapa se ponía la sangre del sacrificio cuando entraba en el día de Yom Kippur el sacerdote. Por decirlo de alguna manera, en la tapa está la sangre, y Dios, la sangre del cordero está ahí, y Dios, desde su perspectiva, por decirlo de alguna manera, ve nuestra condición, ¿no? El maná, la vara y las tablas de la ley rotas, ve nuestra condición, pero los ve a través de la sangre del cordero, y por eso podía perdonar al pueblo, porque la sangre era suficiente para que Dios extendiera su misericordia un año más. Entonces, por supuesto, todo esto representa a Cristo. Cristo es el Cordero cuya sangre va a permitir que nosotros, no por un año más, sino ya para siempre, podamos ser recibidos delante de Dios. Ahora, si tú eres cuidadoso en tu lectura, te darás cuenta que aquí hay algo, tenemos un problema con este texto. Y sinceramente yo podría hacerme el loco y decir: sigamos leyendo y ya. Pero llegaría a casa y mi esposa me pondría una regañiza terrible. Así que vamos a hablar de este tema, que es difícil porque está acá. ¿Cuál es el problema? Dice en el versículo 3, voy a leer versículo 3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Vamos a poner la última imagen que teníamos, por favor. Tras el segundo velo estaba la imagen del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. ¿Cuál es el problema? En el Antiguo Testamento, cuando está la descripción de todo, el incensario de oro está en el lugar santo, no tras el segundo velo. Y lo que dice el texto es: tras el segundo velo estaba el lugar llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro. ¿Qué es lo que está pasando aquí y cuál es la solución? ¿Por qué tenemos el altar del incienso metido en el lugar santísimo cuando en el lugar santísimo solo estaba el arca? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Bueno, de entrada déjame decirte que no hay una solución completamente satisfactoria. Yo te voy a decir las cosas que he investigado y lo que yo creo, pero tendrás tú que orar, investigar y que Dios te dirija hacia alguna de las soluciones y que Dios te dé paz con eso. ¿Ok? Entonces, la primera solución que tenemos es que en el versículo 4 dice: el cual tenía. Esta solución está agarrada de una pequeña cláusula, y es que el cual podría hacer referencia no al lugar santísimo, sino al velo. Déjame leerlo. Versículo 3. Tras el velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual, o sea, el velo tenía un incensario de oro. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Estoy convencido? Sinceramente no. Pero de que puede ser, ¿ok? ¿Qué estaría diciendo? Que el velo es lo que contiene el incensario, y de alguna manera sí es cierto. En la imagen tenemos el velo muy pegado realmente el altar del incienso está muy pegado al velo. Entonces podría ser, sí. ¿Es una posible explicación? Sí. Yo no me convence mucho, me parece como muy forzada, pero podría ser. ¿Okay? Segunda posible explicación. No dice
verso 4, dice el cual tenía un incensario de oro. No dice en el lugar santísimo había un incensario de oro. La diferencia es había, tenía. ¿Cómo explicamos esto? Con una televisión. Una televisión tiene un control remoto, ¿estás de acuerdo? Pero el control remoto no está donde está la tele. Normalmente está en cualquier lugar menos en su lugar, pero digamos, el control remoto no está pegado a la tele, está diseñado para que esté fuera, en el sillón o algo así. Entonces, algunos eruditos dicen, el lugar santísimo tiene un incensario, no está ahí, pero es parte de eso. ¿Por qué? La tarea del incensario, de este altar, que se toma el incienso, se pone el incensario, es para que el sacerdote se envuelva el incienso y pueda entrar al lugar santísimo. Sin eso no podría. De hecho, si entraba sin estar completamente lleno del incienso, era peligroso para él. Entonces, de alguna manera, sí, el incensario es del lugar santísimo, pero está fuera del lugar santísimo para que pueda usarlo. Hay un par de textos en el Éxodo que pueden apoyar esta idea. Sí, ¿estás convencido? No tanto, sinceramente. Me parece que es de estas cosas como que las vamos pegando ahí con Prit Tac o una cosa así para que no se muevan, pero no están del todo seguras. ¿Cuál es la tercera opción? Que es la que yo creo que es más factible, porque además yo me siento identificado. ¿Cuál es la tercera opción? Dice el pastor John Carson: probablemente alguien metió la pata y acomodó mal el altar del incienso y lo metió donde no tenía que estar. Tengamos en cuenta una cosa: en el tiempo en que el escritor de esta carta está escribiendo esto, ya no está el arca. O sea, el lugar santísimo es un lugar hueco, es un lugar que representa cosas sagradas, pero ya no está la presencia de Dios ahí. El arca, cuando Jerusalén es conquistada y Babilonia conquista y destruye el templo, el arca desaparece y no se vuelve a saber más de ella. Y cuando se reconstruye el segundo templo, cuando Zorobabel reconstruye el segundo templo, ya no hay el arca. Y cuando Herodes, digamos que embellece este templo, no hay el arca. Entonces desapareció. ¿Y dónde está entonces? Hay muchas teorías de dónde está el arca. Nomás te digo, no está en una bodega en Alemania como dice Indiana Jones. Eso no es verdad. Si quieres saber dónde está el arca, quédate con nosotros porque vamos a llegar a Apocalipsis dentro de poco, y ahí Dios nos dice con toda claridad dónde está el arca. Entonces, ok. Esta puede ser una explicación, te digo, podría ser. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en el templo o con lo sagrado, que la vida humana es sagrada, metemos la pata. O sea, la verdad es que yo he cometido errores, he acomodado mal cosas, he lastimado personas, pero la gracia de Dios ha sido suficiente para usar, a pesar de todo eso, a un pecador. Entonces, no es una explicación satisfactoria, pero es la que yo puedo decir, ok, en esto me identifico. Podría ser yo el que está encargado de cuidar esto y podría haber metido el altar del incienso donde no debería, y, o sea, suena algo que yo podría haber hecho. Entonces puede ser. ¿Sabes cuál es nuestro mayor consuelo o donde nos apoyamos? Es que al final del versículo 5 dice: de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Pues entonces sigamos, ¿va? Porque no podemos entrar en detalle de eso, no es el objetivo, ¿va? Versículo 6. Entonces, número 1, el santuario, el tabernáculo era terrenal. Número 2, representaba cosas mucho más altas, pero no eran esas cosas las importantes, era lo que representaban. Número 3, versículo 6, vamos a ver que el tabernáculo era inaccesible al pueblo. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año
Y ojo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Este tabernáculo era maravilloso, pero nadie puede entrar. Bueno, si eras de la familia de Leví, tenías una oportunidad. Si eras de la familia de Leví, de los que podían entrar a servir los sacerdotes, tenías una oportunidad. Pero solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo y solo una vez al año. Entonces, probablemente de los que estamos acá, ni uno podría entrar. Te contarían cómo es, pero no sabrías. Estaríamos viendo desde afuera y ya, porque no estaba abierto a todos. Y de hecho, el único que podría entrar, el sumo sacerdote, tal vez él te diría: apa la suerte mía, porque era terrible. El sumo sacerdote tenía que hacer sacrificios por sí mismo, rodearse del incienso, y aún así probablemente entraba temblando, porque si no estaba bien purificado, podía caer muerto ante la presencia de Dios. De hecho, el traje del sumo sacerdote tenía como campanitas y cascabeles, y cuenta la tradición que lo amarraban del pie para que, pues, estaban ellos desde afuera agarrando la cuerda y se escuchaba clink, 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 y va trabajando el sumo sacerdote, y si de pronto escuchaban clink, clink, ¡poc!, y silencio, pues ya hay que jalarlo, porque quiere decir que pues algo pasó y no estaba purificado, y entonces pues hay que buscar otro sumo sacerdote. ¿Te imaginas? ¿Quieres reemplazar? Es que pues, o sea, no era un lugar al que estuviéramos fácilmente de entrar. Era un lugar difícil. Eso es el antiguo templo, el antiguo tabernáculo, el antiguo santuario. Verso 8. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Todo esto, esta, digamos, burocracia peligrosa de que nadie puede entrar, dice, lo que hacía era dar a entender que no está abierto el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios, no está abierto el camino. Verso 8 dice: entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Nuestra traducción ahí es un poquito traicionera. Déjame leerte, la NTV dice: mientras el primer tabernáculo estuviese en pie. O sea, ese tabernáculo que estamos viendo tenía que quitarse para poder entrar a la presencia de Dios. Mientras esté este sistema ritualista, si quisiéramos entrar a la presencia de Dios a través de este sistema, no se puede, está cerrado el lugar santísimo. Por eso cuando Cristo muere, Mateo 27, por ahí del verso 50, cuando Cristo muere, lo primero que sucede es que el velo, este velo que separaba el lugar santísimo del lugar santo, el velo se rasgó, pero se rasgó de arriba a abajo. No es como que nosotros jalamos, porque además no era un velo como de tul, así como de novia, sino era una cortina gruesa que no se puede romper fácilmente, pero de arriba Dios arranca el velo para que se abra, y ahora está el camino abierto a la presencia de Dios. Es decir, que este tabernáculo, con todo lo glorioso que era temporal. Mientras esté en pie, está cerrado, pero el propósito era que un día se iba a abrir el camino al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Verso 9. Entonces, número 1 era terrenal. Número 2, representaba cosas más sagradas. Número 3 era temporal, ¿no? Y número 4 dice, verso 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual en este tiempo se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas, diversas abluciones. Abluciones son como lavamientos, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo esto que estamos viendo dice, no puede hacer perfecto al que sacrifica en cuanto a la conciencia. O sea, tú pecabas, llevabas tu borrego a que se sacrifique, ya presenté mi sacrificio, salías y te preguntaban: ¿cómo estás?
pues bien, o sea, ya presenté mi sacrificio, pero mi corazón sigue dolido. Mi conciencia sigue diciéndome, estás mal. O sea, porque no puede limpiarme. No es posible. ¿Por qué? Porque solo son comidas, bebidas, abluciones, ordenanzas acerca de la carne, es decir, cosas materiales, hasta el tiempo de reformar, de restaurar, literalmente de enderezar las cosas. Esto es temporal, es mientras tanto. ¿Ok? Verso 11. Perdón, una cosa más. Al decir que eran abluciones, bebidas y todo, habla de que son cosas externas, son rituales, no es interno. ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos que el nuevo pacto es interno, es desde adentro? Esto era de cosas externas. Ahora, verso 11, veamos el nuevo santuario, este nuevo que Cristo trajo y que Cristo inauguró. Verso 11, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote, que ya vimos no es según el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, y eso lo hace que sea rey y sacerdote eterno. Dice, estando ya presente Cristo en otro pacto, sumo sacerdote de los bienes venideros, las cosas que Cristo trae, pero estos bienes venideros vienen por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Ojo, el anterior no era malo, era perfecto, pero este es más perfecto. ¿En qué sentido? No es que era malo, pero había algo mejor que iba a venir con Cristo. Algunos de ustedes son suficientemente experimentados para recordar lo que es un cassette, ¿sí? Los jóvenes dicen, pues no sé qué será, pero los más mayores recordamos lo que es un cassette. ¿Sí se acuerdan lo que es un cassette? Bueno, mi maestro me decía siempre, es una cassette, porque cassette es francés y quiere decir cajita. De todos modos, siempre le dijimos un cassette, ¿no? Bueno, el cassette fue un invento maravilloso. Podías llevar tu música en tu Walkman, ¿te acuerdas? Y grabar cosas, era impresionante, y algunos tenían cinta cromada, ¿te acuerdas de eso? La calidad espectacular. ¿Era bueno? Sí. ¿Mejor que lo que hay ahora? No. Para empezar, solo 30 minutos por lado, 90 minutos en total máximo. Pero el día de hoy en tu teléfono puedes tener horas y horas y horas y horas de música. Yo tengo conferencias en cassettes que está el pastor hablando y se corta porque su conferencia duró más de una hora y entonces ya no sabes cómo acabó, porque hasta ahí llegó. El día de hoy tenemos cosas mejores. Aquello era perfecto para la época. El día de hoy tenemos cosas más perfectas. Bueno, así era el tabernáculo. El tabernáculo anterior era perfecto. ¿Para qué? Para lo que tenía que hacer, anunciar que vendría algo mejor adelante. ¿Te acuerdas que dijimos en el versículo 9? Es símbolo para el tiempo presente. La palabra símbolo literalmente es parábola. Esto era una parábola de lo que vendría. En cambio, estando ya presente Cristo, verso 11, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. El anterior era hecho con manos y tenía sus imperfecciones tal vez. Este no lo hizo ningún hombre, lo hizo Dios. Es decir, no de esta creación. Esto lo hizo Dios. Verso 12. Cristo, sacerdote, dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cristo, si en el tabernáculo de la tierra tú querías presentar un sacrificio humano, sería una abominación, porque no es correcto. Dios no pide sacrificios humanos. Pero la paga del pecado es muerte. Ya lo hemos dicho antes, ¿quién pecó? Un hombre. ¿Quién tiene que morir? Un hombre. Entonces, el sacrificar borregos y toros y todo esto solo era una parábola, una representación de lo que vendría más adelante. Cristo sería el cordero que se sacrificaría para con su sangre
no en este tabernáculo porque ahí no se puede, sino en el verdadero, en el del cielo, Él pudiera entrar y así obtener redención para nosotros. Esta redención es la compra de un esclavo. Él nos compró y dice eterna redención, no como en el anterior que cada año había que hacerlo de nuevo, de nuevo, de nuevo. Con uno solo obtuvo eterna redención. Verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne, déjame hacer una pausa. Sangre de toros y machos cabríos lo entendemos, ¿no? Se hacían para purificación. Pero ¿qué es esto de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos? ¿De qué se trata? Esto lo puedes leer en Levítico 19, en Números 19, puedes leer esto. Había una becerra, una vaquita color alazán, es medio rojiza, color cobrizo. A esta vaquita se la sacrificaba, pero no lo sacrificaba el sumo sacerdote, sino otro sacerdote la sacaba del campamento, la sacrificaba, la quemaba y luego recogía las cenizas. Esas cenizas se guardaban, ¿para qué? Para que si un día tú tocabas algo muerto, si tocabas algo muerto eras ritualmente impuro. Y entonces si ibas al tabernáculo y dices, toqué algo muerto, bueno, agarraban de esas cenizas, las mezclaban con agua y te salpicaban con eso y ya quedabas purificado al séptimo día. Suena medio chistoso, pero es algo así. Es como tener en vez de llevar un sacrificio, era como tener un sacrificio en polvo, ¿no? Como agregue agua, ya estaba hecho, nomás sacar las cenizas, le agregas agua y te salpican con eso y eso te purificaba. Lo que está diciendo es, si la sangre de toros, de los machos cabríos e incluso las cenizas, ni siquiera estaba recién sacrificado, quién sabe cuánto tiempo ya estaba sacrificado antes, solo guardaba las cenizas, si eso podía, rociando a los inmundos, santificar la purificación de tu carne, si eso podía hacerlo, cuánto más, verso 14, la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Si esos animales podían traer esa limpieza, cuánto más Cristo, que número uno no se sacrificó carnalmente, sino mediante el Espíritu eterno. Número dos, fue su decisión. Él se ofreció a sí mismo sin pecado, sin mancha. Cuánto más Él limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. No solo va a callar tu conciencia, va a limpiar tu conciencia. Por eso alguien como Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, que era un hombre que estaba contra Cristo, después puede servir a Dios y su conciencia no le estorba porque ha sido limpiado. Por eso alguien como yo puede venir acá y predicar la palabra a pesar de que yo sé las cosas que he hecho. Ustedes me conocen un pedacito así. Mi esposa, mis hijos me conocen de todos los días. Y mis amigos de antes de conocer al Señor saben de lo que soy capaz. ¿Cómo podría yo pararme y anunciar el amor de Dios sin que mi conciencia me destruya? Por la gracia de Cristo. Porque la sangre de Cristo puede purificar tu conciencia y hacerte libre. Y puedes servirle. Ok, ¿qué hay para nosotros acá? Varias cosas. Número uno, hay un santuario al que Dios nos está llamando. Y a diferencia del anterior, no tienes que ser de tal tribu, de tal religión, de tal tradición, de tal linaje, de tal color. No tienes que ir hasta Israel o Belén o el Sinaí no. Donde sea y quien seas, tienes acceso a este lugar. Dios abrió este camino para que sea libre para todos. Ahora, este tabernáculo también nos sirve como una especie de mapa, de plano en el cual tú y yo podemos ubicarnos. Vamos a poner la primera imagen, por favor. Este
tabernáculo tenía un perímetro delimitado y había gente afuera y había gente adentro. El día de hoy hay gente que está fuera de este lugar que es lo que Dios quiere usar. Hay gente que no es salva. Hay gente que está a un lado, afuera, y vive sus vidas sin considerar lo que hay ahí adentro, que es la gracia de Dios. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, déjame invitarte, entra, ven. O sea, mira, hay fiesta adentro. Entra, pero hay solo una puerta. No puedes entrar por cualquier lado. Hay solo una puerta, un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, solamente Cristo. A través de su sacrificio, solamente a través de Él. Pero entra. Él se sacrificó para que esa puerta pueda estar abierta y tú puedas entrar. Y cuando decidas ponerte ahí, lo primero que vas a ver es el cordero sacrificado en el altar. Y lo segundo que vas a ver es el lavacro de bronce que estaba hecho de los espejos que las mujeres habían traído de Egipto. No pienses en espejos como el que el día de hoy pensamos. El espejo era bronce pulido. Y lo llevaron y con eso hicieron ese lugar. Qué curioso, porque la Biblia se presenta a sí misma como un espejo y como agua. Y después de conocer el sacrificio de Cristo, puedes venir a la palabra y encontrar limpieza y encontrar quién eres, tu identidad, ya no estar perdido. Pero te digo una cosa, si haces ese camino que es buenísimo, todavía está incompleto. Entonces, si estás fuera, entra. Entrégale tu vida a Cristo. Reconoce, soy un pecador, tú eres el Salvador, quiero ser tu hijo. Si estás adentro, tal vez estás en el patio. Y es bueno estar en el patio, ya estás dentro. Yo conozco gente que ya es salva, ya está en el patio. Pero te digo una cosa, hay algo más. Hay algo más adentro, el lugar santo. Sí, ya estás adentro, eres salvo, lees la Biblia, conoces el sacrificio de Cristo, pero estás dando vueltas allá afuera. Entra al lugar santo, está abierto. Entra al lugar santo. ¿Qué hay en el lugar santo? ¿Te acuerdas? Vamos con la tercera imagen, por favor, o la cuarta, más bien la última. ¿Qué hay en el lugar santo? Número uno, hay luz. ¿Nunca te has sentido que aún siendo cristiano no sé para dónde ir? Estoy perdido, no sé qué hacer. Necesitas luz. En el lugar santo hay luz. ¿Nunca te has sentido insatisfecho, hambriento? En el lugar santo hay pan. ¿Sabes? No te quedes en el patio, ya soy salvo. Entra al lugar santo. Ahora tal vez tú ya estás en el lugar santo. En el lugar santo es el lugar de servicio. Tú entras y pones aceite y prendes las velas para que otros puedan ver. Y preparas el pan para que otros puedan comer. Y sirves al Señor y predicas el evangelio. Y oras, el incienso siempre está relacionado con la oración. Oras a Dios. ¿Sabes qué? Es buenísimo estar ahí. Es mejor que estar afuera, es mejor que estar en el patio. Es bueno estar en el lugar santo. Pero hay un lugar más, el lugar santísimo. ¿Y qué hay en el lugar santísimo? Nada, solo la presencia de Dios. Y no hay mejor lugar que ese. Servir a Dios es maravilloso, créeme, es maravilloso. Pero si me dijeran servir a Dios o estar con Dios, sin dudarlo dejo de servir. No hay nada mejor que el lugar santísimo. Ve a la presencia de Dios. No te conformes con ser cristiano. Ya soy cristiano, estoy en el patio. Ven a servir. No te conformes con servir. Ven a la presencia de Dios. Acércate al Señor. Dios ha abierto el camino a través de su carne, a través del velo de su carne. Lo rompió para que tú y yo pudiéramos entrar hasta la comunión con su presencia. Déjame decirte una última cosa y con esto terminamos. A lo mejor tú dices, pero es que no me conoces. No, o sea, con todo yo sé que hay gente que sí quiere y va y todo, pero es que yo no soy capaz, no soy suficiente. No creo que yo pueda llegar hasta ese lugar tan íntimo con Dios. No creo que sea capaz. No creo que esté
mil excusas. Cuando se presentaba un cordero, lo que se examinaba era el cordero, no al que llevaba al cordero. Y nuestro cordero ya fue presentado. Cristo es el cordero puesto por nosotros, ya fue examinado, ya fue sacrificado y fue aceptado por el Padre porque ha resucitado. Entonces, no importa si tú te sientes inadecuado o incapaz, solo necesitas decir: soy un pecador y tú eres el Salvador. Y entras por la puerta y luego entras al lugar santo y luego entras al lugar santísimo, porque lo que se evaluó fue el cordero, y el cordero fue suficiente para que tú y yo pudiéramos entrar hasta la presencia de Dios. Entonces no te quedes ahí, no te quedes, acepta la invitación, ven a adorarle ante el trono de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque pues ¿quién de nosotros sería suficiente para estar en tu presencia? Nadie. Pero en tu bondad tú nos has permitido el día de hoy escuchar que tú nos llamas. Si estuviera en pie el anterior tabernáculo, no podríamos ni acercarnos. Pero por tu sacrificio has traído este nuevo pacto, un mejor santuario, y nos llamas a ir hasta el lugar santísimo donde tú estás. Ayúdanos, Señor, a llegar. Pon en nuestro corazón el deseo de buscarte, de amarte. Pon en nuestro corazón el deseo de perseverar. Guárdanos para ti, Padre, y ayúdanos a disfrutar de tu presencia día con día. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor te pedimos esto. Amén y amén.